¿Es suficiente con esas especias que utilizamos al cocinar o sería recomendable a lo mejor utilizar algún pequeño suplemento? Depende del caso, el suplemento puede ayudar mucho. Al final tenemos que asegurarnos que nuestra alimentación está bien, ¿no? Está bien proporcionada, nutrida, ya pues, nos aporta todo, pero hay en algunos casos concretos que yo puedo requerir un plus antiinflamatorio porque estoy pasando un proceso pues, más grave o menos grave, o incluso a lo mejor simplemente tengo más dolores de articulaciones y una suplementación, por ejemplo, en cúrcuma o en omega 3 nos podría ayudar pues, a que no nos duelan esas articulaciones, a mejorar desequilibrios hormonales también, dolores nosotros, ¿no? Las mujeres a nivel de ciclo menstrual, pues todo esto nos puede ayudar. Alimentación es esencial, pero a veces se requiere un plus. Sí que es cierto que yo aquí siempre recomiendo trabajar con un profesional y no tomarnos lo que sea, porque es cierto que es un mundo desconocido y que hay muchísima oferta. No todos los omega 3 del mercado son iguales, no necesitamos todos el mismo tipo de omega 3. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque sean plantas y sean cosas naturales, tienen sus efectos también y pueden tener contraindicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que saber lo que tomamos, primero, para no gastar mucho más dinero, porque empezamos a comprar suplementos que no son baratos y se nos va buena parte del presupuesto y luego a lo mejor no lo necesitamos o nos estamos sobre suplementando, ¿no? A veces me encuentro que vienen a consulta con 10 botes de suplementos y 2 llevan lo mismo y dices, bueno, no necesito tanto, ¿no? Pero sí, puede ser muy interesante en muchas situaciones. En cualquier caso, la casa se empieza por abajo. Lo primero, María, entiendo que es una alimentación correcta del tipo que nos has Sí, dicho y luego ya si hacen falta suplementos, pues ya se claro. añadirán. Hemos hablado de retirar algunos alimentos, por ejemplo, decíamos los procesados, que yo creo que es de las pocas cosas en las que todos los nutricionistas estáis de acuerdo, que los procesados no son buenos. Así es, no, a nivel de salud no aportan nada. Luego a nivel de placer ya es otra cosa que se puede trabajar y es cierto que cada persona es un mundo y hay que tener un poco de cuidado, pero a nivel de microbiota y todo esto no aporta, pero también hay que pensar el estrés que nos puede suponer eliminar Ujú. todo esto de golpe, ¿no? Pero sí, a nivel así puramente hablando, científicamente hablando, no aportan nada. Para mí ha Estos. sido una revolución también, María, empezar a hacer alguna galletita de estas casera con harina. Mira, ayer, harina de avena sin gluten, le eché no sé qué, le metí al horno. No me quedaron muy buenas, tengo que reconocer. Pero bueno, es un primer paso y también da alegría salirte del Así es, bollo, salirte del chocolate, salirte claro. de hacerte tus cositas. No, así es, y no comer esos ultraprocesados que no aportan nada, no quiere decir que no te vayas a comer un dulce nunca y que no puedas hacer tú en casa pues, tus propias galletas con alimentos naturales, que no te puedas hacer tú, pues eso, un pan, un bizcocho, un brownie, que a lo mejor se haga con boniato, con cacao, lo endulzas, bueno, aquí con el boniato, porque el boniato ya es sumamente dulce, le pones un poco de canela, que también le da un poco más de dulzor, unas almendras molidas, que son eh, como hemos dicho, grasa, saludable y podemos tener un brownie súper rico, también jugoso, que nos quita esas ganas de dulce que tenemos muchas veces, esas ganas de chocolate que también podemos tener y es nutritivo también, ¿no? Así que eso no quita, una cosa no quita la otra, que digas, bueno, es que ya no puedo comer esto, voy a dejar de sentir placer comiendo, ¿no? Para mí es una parte muy importante que cuando comemos disfrutemos. Y entonces tenemos que encontrar la forma de disfrutar alimentos naturales y nutritivos y saludables como estamos comentando. Y hay algunas veces que te sale rico. Bueno, a ti te sale siempre rico, pero a mí no. No, Entonces, no te creas, ¿eh? No te creas que para que llegara a que salga rico, algunas pruebas haces y dices, bueno, lo tiro o no lo tiro porque me da pena, pero casi que lo tiro, porque es o incomible por textura o por sabor, dices, uy, venga, y lo intentas mejorar y entonces así es al final cómo se prueba y cómo se llega, ¿no?, a las recetas que compartimos pues en el taller o en redes sociales también o en el blog, ¿no? Entonces es prueba y error, igual que pues tú a lo mejor probaste ayer y dijiste, bueno, con la avena y no sé qué más le pusiste, no ha quedado muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿La textura, el sabor o qué? ¿No? Entonces, vale, si es el sabor, ¿qué le puedo añadir que esté más bueno? Pues a lo mejor ese poco de canela ya me la mejora.
¿Qué es por textura? Pues ahí trabajar. A lo mejor es que la esperaba un poquito más crujiente y le tengo que añadir pues algún fruto seco que le meta ese crunchy, ¿no? Es trabajar con esa receta. Y también dependiendo de dónde vengamos. Si venimos comiendo lo que son solo ultraprocesados con mucho azúcar, al final nuestras papilas gustativas están en desequilibrio también. Necesitan sabores muy potentes y hay que acostumbrarlas un poquito a sabores más naturales. Así que también saber de dónde venimos es importante. Pues para todos los que os queréis beneficiar de la experiencia de María y no pasar como yo por la prueba y error, ya sabéis que en la formación que tenemos recetas antiinflamatorias y para cuidar la microbiota. Y vamos a pasar ahora, María, si te parece, a otro apartado que es cómo a través de la alimentación podemos cuidar nuestra microbiota, porque se habla muchas veces de alimentos o de suplementos o de condiciones prebióticas y probióticas. ¿En qué consiste cada uno de estos dos enfoques y cómo a través de la alimentación, si es posible, podemos cuidarlo? Sí, estos serían alimentos concretos que o fomentan esa microbiota que esté en equilibrio o que la nutren, ¿no? Por ejemplo, los alimentos probióticos, como has mencionado, son los propios microorganismos buenos que forman parte de la microbiota, ¿no? Esas bacterias beneficiosas y que encontramos en alimentos fermentados. Alimentos fermentados como el yogur de toda la vida, que tiene sus fermentos, el kéfir, que también está muy de moda, que lo podemos encontrar de oveja, de cabra, de coco, incluso de agua, por ejemplo, pues nos aporta unas bacterias concretas beneficiosas que pues hacen que esa microbiota pues tenga mayor diversidad y vaya creciendo también, ¿no? La kombucha, que es un té fermentado, se suele hacer con té verde, también con otro tipo de bacterias diferentes, porque hemos dicho que hay un montón y muy diferentes, hay muchas cepas, y entonces luego, bueno, las encuentras de sabores, algunos se le ponen jengibre y limón, o de manzana creo que he visto, o de grosellas, o frutos rojos, otra la que te guste, ir dando sorbos poco a poco, porque al final, al principio, perdona, también son sabores a lo mejor un poco más diferentes de lo que estamos acostumbrados. Luego tenemos también probióticos, que son chucrut y kimchi, que estos se hacen con col fermentada. El kimchi tiene especias y suele ser bastante más picante, este viene de Corea, y el chucrut es muy popular en el norte de Europa y es eso, es col fermentada que tiene también, pues con la fermentación produce estas bacterias que son beneficiosas y que pueden colonizar nuestro sistema intestinal, reduciendo así también la inflamación, ¿no? Y promoviendo esa salud digestiva y mental y todo lo que hemos comentado, ¿no? al inicio de la clase. Y luego, por otro lado, están los alimentos prebióticos. Estos alimentos es lo que alimentan a las bacterias, es lo que hace que esas bacterias buenas que tenemos en el intestino crezcan y se reproduzcan. Son fibras no digeribles que generalmente pues, llegan intactas al colon y allí actúan, como digo, como alimento para esas bacterias beneficiosas y pueden producir pues, ácidos grasos de cadena corta como es el butirato, por ejemplo, o el acetato, que estos se utilizan, como digo, como fuente de energía para promover, por ejemplo, la barrera intestinal, reducir inflamación y fortalecer el sistema inmune. Entonces, estos sí son alimentos, bueno, más habituales, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres. Seguramente hayáis oído hablar del almidón resistente, pues este es un tipo de alimento prebiótico y lo conseguimos pues cocinando, enfriando al menos 12-24 horas y luego lo podemos comer, lo que son tubérculos, cereales y legumbres. ¿No? Pues yo cuezo unas patatas, pues en vez de comérmelas ahora, digo, venga, pues las meto en la nevera y mañana ya me las como y ya sé que ese proceso de enfriamiento que sufre o que pasa en la nevera hace que el almidón que tiene esa patata se transforme en ese almidón resistente que nutre las bacterias del intestino. Luego la manzana, la pera, el plátano verde, este plátano verde típico de Sudamérica cocinado también es muy interesante para la microbiota. Las zanahorias cocidas, que es algo bueno que hemos comido de toda la vida, pero no se sabía, pues ahora sabemos que alimenta nuestra microbiota, ¿no? Y la chufa
que la consumimos generalmente solo en horchata y podemos hacer un montón de cosas con ella. Tiene el doble de almidón que patata, así que imagínate, se pueden hacer muchas cosas, no solamente horchata. Y se puede usar la harina pues para hacer, por ejemplo, repostería, como decíamos. ¿Y qué más? ¿En qué otros alimentos encontramos? Pues semillas de chía, de lino, también tienen esa fibra que nutre la microbiota. Qué bueno. O sea, tenemos los pre y los pro, el almidón resistente, lo de la patata, que es buenísimo, que no cuesta trabajo, como tú dices. Yo ya igual las dejo allí puestas, las voy sacando poco a poco. Claro, es lo mejor. Cocinas de una tirada bastante, lo metes en la nevera y luego vas sacando en función de cómo necesites y ya sabes que has hecho ese plus sin realmente hacer mucho esfuerzo de más y nutrimos de otra forma pues nuestro cuerpo también. Porque al final son hábitos, es decir, el principio, que me ha encantado como lo has dicho, o sea, no hace falta irnos a cosas complejas, ¿no? Estrambóticas. Realmente los principios son sencillos, que es tomar una serie de alimentos que muchas veces son los de toda la vida para cuidar, en este caso, nuestra microbiota y reducir el proceso inflamatorio, pero es que eso es bueno para todo.